The Beatles es considerada la banda más influyente de la historia de la música, con más de 1.000 millones de discos vendidos en todo el mundo y una legión de admiradores que perdura a través de las generaciones. En 1965 vinieron a España para dar 2 conciertos. Nunca más volvieron juntos. Esta es su historia. En la segunda mitad de la década de 1950, John Lennon y su amigo Peter Shotton formaron el grupo The Quarrymen, al que posteriormente se añadieron Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El nombre del grupo fue cambiando, de Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, hasta quedar definitivamente como The Beatles. Tocaban en locales de Liverpool. Uno de sus seguidores era Joan Gaspar, que entonces trabajaba en el Hotel Adelphi de Liverpool. Incluso se había tomado algunas cervezas con ellos. De él hablaremos un poco más adelante. Un día Brian Epstein los descubrió en el Cavern Pub de Liverpool. Quedó deslumbrado por el carisma de los chicos. Inmediatamente se convirtió en el representante del grupo y consiguió para ellos un contrato con la compañía Parlophone. Aquí empezaron a trabajar con el productor George Martin. En 1962 el baterista de The Silver Beatles, Pete Best, salió de la banda y fue sustituido por Ringo Starr. Ese mismo año, The Beatles lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, convirtiéndose en un fenómeno global. Había llegado la Beatlemanía. Se convirtieron en las estrellas de la música inglesa a principios de 1963. Hasta 1970 publicaron 12 álbumes de estudio y protagonizaron 7 películas, 2 de ellas dirigidas por Richard Lester, Qué noche la de aquel día y Help. En su país vendieron más de 700.000 discos y otros 500.000 en Alemania. En España apenas 3.800, pues no había ni 1.500 personas que tenían tocadiscos. La primera discoteca de España, Hacienda, estaba a punto de aparecer en Xavia. El régimen no veía con buenos ojos a aquellos 4 yeyés melenudos. Se temía que los jóvenes se enfrentasen con la policía, como había sucedido en febrero durante unas manifestaciones de universitarios en Madrid, Barcelona y Bilbao, de las cuales hablamos en el capítulo sobre 1965. Antes se anunció que la reina Isabel II de Inglaterra había nombrado a los Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico. Fue la clave para que el ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, accediese a que vinieran. Pero había que impedir que las fans se acercasen a la banda. Francisco Bermúdez fue el empresario que se lió la manta a la cabeza para traer al grupo a España en su próxima gira europea. No era la primera vez que visitaban el país. John y Epstein habían estado en 1963 en Torremolinos y Paul, George y Ringo en Tenerife. Entonces aún eran unos desconocidos. El caché de los Beatles rondaba las 20.000 libras, pero el representante del grupo, Brian Epstein, accedió a rebajarlo solo a 5.000 libras por las 2 actuaciones en España, a condición de actuar solo 30 minutos. Bermúdez tuvo que pedir prestado parte del dinero a Rafael para confirmar el contrato. El empresario apenas tuvo 20 días para organizar la promoción. Había contratado 58 autobuses para que los jóvenes de provincias pudiesen asistir al concierto, previo pago de la entrada que oscilaba entre las 75 y las 450 pesetas. Muy caras para la mayoría, pues un sueldo normalito rondaba las 2.700 pesetas. En Madrid solo se vendieron unas 6.000 entradas, pues los autobuses nunca llegaron. La excusa del régimen era que se temía un atentado de un grupo anarquista.
El 2 de julio de 1960. De las mismas escaleras del avión fueron trasladados en un Cadillac hasta el hotel. Iban a actuar en la Plaza de las Ventas. El coso estaba medio vacío. No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. A las 20:30 Torrebruno presentó a la banda, que solo tocó 12 canciones. Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria. El público no llenó el recinto. Los policías tenían orden de no dejar pasar a los que tuviesen mala pinta. Había más grises que espectadores. Tras la última canción, los Beatles salieron rápidamente del escenario y se marcharon al Hotel Fénix, donde ocuparon las suites 123, 223, 323 y 423. Y las hermanas Hurtado animaron la fiesta vestidas de faralaes. Alfredo Almestoy tomaba notas y Francisco Barahona tomaba fotos. El cordobés llegó con la intención de hacerse una foto con ellos para el diario Pueblo. Se fue con cara de perro y sin foto. El grupo estaba cansado. José Luis Álvarez, comentarista musical de la revista Fonorama, consiguió una entrevista exclusiva y tuvo la oportunidad de grabar el concierto. Los Beatles se quejaron de la dureza de la policía y les decepcionó tocar para una masa de funcionarios en vez de hacerlo para la multitud de jóvenes que no había podido entrar. Entre los asistentes estaba Joana Viernes, la primera fotoperiodista española. Al día siguiente, la banda fue trasladada al aeropuerto. Bueno, me fui al aeropuerto, subí al avión con los Beatles dentro y pasé por delante de ellos. Joana Viernes había comprado un billete para el mismo vuelo con la intención de conseguir la foto, como ella decía. La foto. Se escondió en el lavabo del avión, desde donde tiró algunas instantáneas, hasta que fue descubierta por los guardaespaldas. Ella hizo las fotos de la bajada de la escalerilla del avión a la llegada a la ciudad condal. La foto. Su siguiente paso era llegar al Hotel Avenida Palace, donde se alojaba la banda. Resulta que el Hotel de 5 estrellas lo habían fundado los padres de Joan Gaspar, José Gaspar Bulbena y su esposa Pepita Solbes. Se instalaron en las habitaciones 109 y 111. Joana Viernes logró burlar a recepcionistas y guardaespaldas, se coló en el montacargas y pudo llegar a la habitación de los artistas. Picó a la puerta y abrió Ringo Starr. Yo le dije, sí, it's me. I take one picture only, please. One picture. Respondió Joana con una sonrisa. Venga, pasa, le dijo Ringo. Joana entró en la habitación y se encontró con los otros 3 Beatles, John, Paul y George. Estaban sentados en el sofá fumando y bebiendo refrescos. Joana se cuidó mucho de no disparar con flash para no descubrir que era fotógrafa. Ellos pensaban que era una fan chiflada. Estuvo 3 horas conversando sobre la cultura española y sus tradiciones. Les dio la receta del pan con tomate y la tortilla de patatas. Joana sabía que tenía un material exclusivo e inédito. Tenía fotos de ellos riendo, cantando, tocando la guitarra y hasta bailando flamenco.
En Barcelona se vendieron unas 18.000 entradas. Eran las 22:45. El presentador fue nuevamente Torrebruno y entre los teloneros estaban los Sirex, que presentaban Su escoba. Ese día tuvieron doblete, pues antes de que acabase el concierto de los Beatles tenían que llegar a Cornellá, donde tenían un bolo. Una curiosidad, Lennon salió al escenario con los pantalones de Joan Gaspar. Estaban mejor planchados que los suyos. Brian Epstein no permitió que se grabase el concierto y Nodo apenas se ocupó del evento. La serie de fotos de viernes no interesó a la prensa. Al final se la regaló a la revista Ondas. Iniciaron su primera gira norteamericana al final del verano. El 15 de agosto se presentaron en el Shea Stadium de Nueva York ante 60.000 jóvenes. Fue el inicio del rock en los estadios y estableció récords en asistencia y recaudación. Antes de partir de América visitaron a Elvis en Island. 5 años después se disolverá el grupo por diferencias entre sus miembros. Siguieron cada cual por separado. Lennon murió asesinado en 1980. Harrison murió en 2001 de cáncer. Solo McCartney y Ringo Starr siguen en activo. En 1965 vinieron a España para dar 2 conciertos. Resulta que el hotel de 5 estrellas lo habían fundado los padres de Joan Gaspar, Solves y Bulbena. Se instalaron Joana Viernes, que es confidencia. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.